Bueno, todos sabemos, quienes tenemos un adolescente en casa, que la situación es complicada en esta etapa. Pero ¿qué pasa si nuestro adolescente tiene además diabetes? Descúbralo hoy aquí en Diabetes Juntos por Ti. Muy buenos días, ¿cómo amanecimos el día de hoy? Ya sé, son las 11 de la mañana, muchos amanecieron muy temprano, muchos han hecho muchas actividades, pero bueno, finalmente todavía estamos en la mañanita. Yo espero que haya amanecido muy contento, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de cuidar su salud y que por eso esté viendo nuestro programa. Ya sé que estamos en el canal 76 de Easy, también estamos a través de Facebook Live. Muchísimas gracias a esta comunidad que poco a poco va creciendo. Yo estoy súper feliz porque usted se está atreviendo a mandarnos mensajitos, a observarnos temas que le interesa conocer, y gracias a todos por las felicitaciones. De verdad que este equipo trabaja con mucho gusto, con mucha dedicación, junto con nuestros especialistas para llevarle la mejor información. Oiga, usted tiene un adolescente en casa, híjole, qué difícil es esta etapa, porque sabemos que un día amanecen de buenas, a los 5 minutos están de malas, de repente no se quiere bañar, de repente la recámara es una zona de guerra. En fin, es una etapa de cambios y pues así hay que entenderla y hay que tratar de comprenderlos. ¿Y qué pasa si en casa ese adolescente además tiene diabetes? Si recibe un diagnóstico de diabetes. Ese es nuestro tema del día de hoy. Yo quiero agradecer muchísimo a nuestros invitados del día de hoy. Y bueno, voy a comenzar con las damas. Muchísimas gracias a la maestra en psicología, Michelle Charlier-Curie. Ella es psicoanalista clínica y es jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México. Hola, doctora. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Y bueno, él ya nos acompañó y le agradezco mucho. Regrese a este programa, es el doctor Jorge Villaseñor Ramírez. Él es el jefe de endocrinología del Hospital Juárez de México, una gran institución de las que tiene nuestro país. Pues gracias a los dos. Gracias. Y les quiero contar que vinieron los dos porque justamente el tratamiento de un adolescente con diabetes, además de que ya sabemos que la enfermedad o el padecimiento se trata de forma multidisciplinaria, pues en el adolescente el tema de las emociones juega un papel sumamente importante. Y me gustaría comenzar con eso. Claro. Obviamente la diabetes en el adolescente pensaría uno que es igual que la de una persona adulta. ¿Lo es o no, doctor? No, tiene ciertas características especiales. ¿Desde el punto de vista médico? Sí, desde el punto de vista médico. No es raro encontrar un chico que ya tenía diabetes a los 8, 10 años y se controlaba muy bien, estaba todavía bajo el control de papás. Pero llega la adolescencia y el chico busca autonomía, diferenciarse de los demás, buscar grupos que lo acepten, y tener una enfermedad donde requiere que se esté checando el azúcar regularmente, o aplicando insulina también frecuentemente, o cuidados especiales, llega a ser un gran problema. Es la etapa de la rebeldía. Aquí, sabemos que en México, por los altos niveles de obesidad que tenemos, estamos teniendo cada vez adolescentes con diabetes tipo 2 en más casos. Por eso me gustaría centrarnos en los dos, o si hay que hacer diferencia. Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿tendríamos que diferenciar? Sí, porque el chico con diabetes tipo 1 requiere más cuidados, por decirlo así. O sea, los dos deben cuidarse, pero requiere más cuidado. El paciente que está con insulina requiere estar vigilando su glucosa para decidir o verificar la cantidad de insulina que se aplica. Hacer conteo de carbohidratos, o sea, cuántos carbohidratos consume por alimento, y de acuerdo a eso, ver la cantidad de insulina de acción rápida que pues va a aplicarse. Entonces sí es diferente al paciente tipo 2, que no requiere ni tanta revisión de su glucosa, ¿verdad? Y que puede, por ejemplo, hacer un poquito más de ejercicio sin tanto riesgo de hipoglucemia, como puede ser. Centrándonos en eso. Si les parece a los dos invitados del día de hoy, vamos rápidamente a ver esta cápsula en la que hablamos de manera general de esos cambios que vive el adolescente en su cuerpo y en sus emociones, y regresamos a seguir platicando. La adolescencia es un periodo desafiante que trae muchos cambios en la vida personal joven, física, psicológica y social. Para un adolescente, la diabetes puede ser vista como una interferencia y puede resultar ser una mezcla incómoda para quien la padece. Hasta hace poco, la diabetes más común en niños y adolescentes era la tipo 1, conocida también como la diabetes juvenil.
Hoy en día, debido a una mayor obesidad, más personas jóvenes padecen diabetes tipo 2. Debido al círculo social en el que se desenvuelven, los adolescentes desean ser parte de un grupo de amigos, encajar. Ser diferente ante los demás puede resultar emocionalmente estresante, sobre todo si se padece esta situación. Una persona joven que padece diabetes puede experimentar cambios en su comportamiento como la negación de la enfermedad o mostrar comportamiento agresivo para el manejo de la misma. Si tú eres un adolescente y padeces diabetes, es normal que te preguntes si vas a estar limitado para realizar algunas actividades o si habrá determinados aspectos de tu vida que tendrás que cambiar. La respuesta es sí. La diabetes es una enfermedad que lleva consigo muchos cambios. Sin embargo, tranquilo, no es el fin del mundo. A continuación, te presentamos unos cambios significativos que tendrás que realizar. Ten presente que tu familia y tus amigos están ahí para apoyarte y es indispensable no ocultarles tu condición. Ellos podrán ayudarte y actuar de manera correcta en caso de presentarse una complicación. Evitar el alcohol y el tabaco será uno de los cambios que tendrás que realizar, pues se ha demostrado que estas sustancias pueden ocasionar complicaciones sobre la diabetes. En el caso de las relaciones sexuales, debes tener presente que esto implica un consumo de energía y el riesgo de una hipoglucemia. Sin embargo, recuerda que esto no tiene que pasar, siempre y cuando lleves un buen control de tu diabetes. Para las mujeres, llevar un buen control de su diabetes en su periodo menstrual es de vital importancia, pues es posible que al llevar un desequilibrio en la enfermedad se produzcan irregularidades menstruales. Recuerda que la adolescencia es un periodo de cambios en el que tendrás que aprender a llevar tu diabetes. Esconder tu condición es un grave error para poder llevar un buen control de esta condición. Es importante no sentirse aislado, créeme, no eres diferente, y tu familia y amigos lo entenderán. Bien, pues ahí están estos cambios y me gustaría justamente platicar con la maestra Michelle sobre este tema. Conocemos estos cambios que tiene el adolescente, pero nos cuesta mucho como papás. ¿Qué pasa exactamente en el tratamiento de diabetes cuando un chico llega a la adolescencia? Mira, me gustaría platicarles lo que es la adolescencia, ¿no? Nosotros vamos a pasar por 4 etapas en nuestras vidas. Uno es la infancia, la segunda es la adolescencia, la adultez y la vejez. De estas 4 etapas, la más complicada es la adolescencia, o sea, realmente es la más complicada porque es el duelo de la pérdida de la niñez y de la protección de los padres para convertirte en el mundo adulto, social y juvenil. Entonces, tenemos 3 formas de denominarlo dependiendo del cambio que están teniendo, es decir, se va a llamar pubertad a todos los cambios biológicos, físicos que tiene, juventud a toda la situación social y adolescencia son todos los cambios emocionales por los que van a pasar. Y los 3 influyen, sí, obviamente, es en la misma etapa. Manifestación de mi diabetes. Así Tenemos es. muy poquito tiempo. A mí me gustaría detenerme justamente en estos 3 aspectos, que es pubertad, que es juventud y que es adolescencia, para que regresando de la pausa nos los detalles, doctora, Claro que y sí. podamos allá en casita aprender a tratar y sobre todo a entender y saber llevar a nuestros adolescentes. Les recordamos que estamos en las redes sociales, a veces se me olvida invitarlos. Están, por supuesto, las del canal Salud TV, las de este programa, Diabetes Juntos por Ti, en Instagram, en Facebook, también en Twitter, y por supuesto que están también las de una servidora, que me encanta que me escriban y se comuniquen. Regresamos rápidamente a nuestro segundo bloque.
Diabetes en el adolescente, qué etapa tan complicada la que atraviesa un ser humano en esta fase de su vida y pues, tratando de aprender cómo entender a nuestros niños que se convierten en adolescentes y que están en un padecimiento, un diagnóstico de diabetes. Nos habíamos quedado, estamos platicando rápidamente con el doctor Jorge Villaseñor, él es el jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Juárez de México, y con la maestra en psicología Michelle Charlier-Curie. Ella es psicoanalista clínica y es jefa de la Unidad de Salud Mental también del Hospital Juárez de México. Un beso a toda la gente que trabaja ahí. Entonces, nos hemos quedado en que en la adolescencia, digamos, se divide en tres. Así es. En tres aspectos. Así es. Sí. O sea, el biológico, el emocional y el social. Entonces, aquí ya hay, les decía, un duelo por la pérdida de la niñez que conlleva la protección, que conlleva como esta dependencia de los padres para convertirse en seres más sociables. Esta es una etapa muy complicada porque es la etapa de la identidad, es decir, voy a decidir quién soy, qué deseo y qué es lo que quiero en la vida, que tiene que ser exogámico, o sea, fuera de la familia. Entonces, por eso es tan complicada, porque toda la situación de identidad y de querer ser se va a comprometer en lo que va a pasar afuera en el mundo externo. Ahora, si a eso le conllevamos una situación interna de enfermedad o lo que sea, también los va a caracterizar. Y es delicado porque los adolescentes entonces se pueden convertir en soy la enfermedad. O sea, ya no soy Miguel o Juan, no, sino soy la enfermedad, y por eso se tiene que hacer, como decías tú, un trabajo multidisciplinario con ellos. Comprender la enfermedad para saber cómo la tienen que tratar, porque como lo mencionaba el doctor, antes tenían la protección de los padres para todos los medicamentos y todo, ahora lo van a querer hacer solos. Y la responsabilidad de una enfermedad en una etapa de rebeldía y en donde quieren salir y en donde quieren conocer se vuelve mucho más delicada. Entonces sí vamos a tener que poner mucha atención ahí. Que yo me imagino una familia en la que ya el chico a determinada edad fue diagnosticado, pues la familia con el tiempo pues puede creer que tiene dominada, por decir de alguna forma, la enfermedad o el padecimiento. Pero llega esta etapa de la adolescencia y a lo mejor empiezan a descubrir que no está tan dominada como creíamos, ¿no? O por ejemplo, ahorita que estabas hablando, doctora, de la identidad, a lo mejor el chico pues ya no hace y ya empieza a ignorar pues que me tengo que inyectar insulina, que me tengo que medir, porque no quiero que me identifiquen así. Así es. No quiero que me cataloguen así, entonces empiezo a esconder mi condición. Y al esconder la condición se empieza a negar la misma. La negación es un mecanismo de defensa, entonces van a empezar a negar y eso va a hacer que se descuide completamente todo este ámbito médico por querer pertenecer a un mundo social. El primer sentimiento del ser humano es el de pertenencia. Entonces, si no voy a pertenecer a los padres porque ya tengo que ser un adulto, voy a buscar un grupo en donde pertenecer. Y si ese grupo hay la posibilidad de que me rechacen por lo que tengo, lo voy a esconder hasta las últimas consecuencias. Y ahí ya viene una implicación de salud muy importante porque entonces se agrava toda la situación, hay que tener ya otros mecanismos para detenerlo y entonces el adolescente se va a aislar cada vez más. Y un adolescente aislado algo nos está queriendo decir. Desde el punto de vista médico que menciona la doctora Charlier, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué pasa en esa etapa? Bueno, una de las cosas que vemos es los cambios. El adolescente está empezando a crecer. Tiene mayor secreción de hormona de crecimiento y esta hormona descontrola la diabetes. Entonces, él estaba bien controladito y con un poquito que se descuida con esta hormona, empiezan a tener glucosas elevadas. También empiezan a tener esteroides sexuales, estrógenos, testosterona, que aumentan las necesidades de insulina. Entonces, no es raro que nuestros pacientes que estaban bien controlados de niños, cuando pasan adolescentes, se descontrolen también por esto. Entonces, eso es una parte de lo que sucede. El chico adolescente también empieza a tener cambios de estilo de vida, ¿verdad? Empieza a tener novia, empieza a tener relaciones sexuales, puede tener la necesidad de uso de anticonceptivos, por ejemplo, que también pueden interferir con su control de su azúcar, por ejemplo. Aquí es importante, siempre que un chico quiera ser responsable y tomar anticonceptivos, tiene que acercarse a su médico, ¿verdad? Exactamente, y si tiene problemas con diabetes, es importante que le recomienden cuál usar, porque No todos estos esteroides que usan para evitar la ovulación y el embarazo pueden alterar el azúcar. Entonces, eso siempre debe ser. La actividad sexual es como hacer ejercicio. Entonces, yo puedo estar muy controlado, pero
al hacer actividad sexual consumo más azúcar y me puede bajar el azúcar en un evento de estos. Entonces siempre es importante que tenga orientación de que si tiene actividad sexual consuma un poquito de carbohidratos antes de esto, que reduzca su dosis de insulina, etcétera. Son cosas importantes que debe tener y el en chico. este sentido que decíamos, somos seres biopsicosociales y queremos pertenecer y queremos identidad y queremos, pues también queremos pues atraer. Así es, ¿no? claro. Atraer y queremos, entonces empezamos a lo mejor a tomar algo para bajar de peso, además de mis medicamentos de la diabetes, o a lo mejor hacer ejercicio excesivo, o etcétera. Eso también influye, me imagino. Así es, no es infrecuente que se tengan hipoglucemias porque yo empiezo a ir al gimnasio y hago más ejercicio y no reduzco mi dosis de insulina o no he ido al doctor para tener orientación o no consumo un poco más de carbohidratos antes de hacer el ejercicio. Entonces el riesgo de hipoglucemia en ellos aparece, exactamente. Aquí me gustaría decir, a ver, no es que un adolescente que comienza a crecer no pueda tener relaciones sexuales, no quiere decir que no pueda salir a fiestas, no quiere decir que no pueda hacer ejercicio. Aquí el tema, y recordemos, recibir un diagnóstico de diabetes no significa la sentencia de una vida que va a terminar mal, no significa la sentencia de muerte, significa que nos tenemos que cuidar de una forma más responsable y siempre con la atención médica. Y un adolescente en esta situación es exactamente la misma. Me acerco con mis especialistas, tengo confianza primero en mis padres y luego en mis doctores para abrirme en esta etapa. Es un asunto que no es fácil. Pedirle confianza a un adolescente no es fácil si no supimos construir canales de comunicación. ¿Les parece que regresemos con eso? Claro. ¿Sí? Regresamos en Diabetes Juntos por Ti. No se vaya, esto se está poniendo sumamente interesante y espero que útil para usted, mamá, papá, que están en casita con un chico adolescente. ¿Sabías que? Todo el cuerpo requiere de agua y órganos como pulmones, músculos, cerebro, hígado y huesos requieren de altas cantidades para su buen funcionamiento. Bueno, estamos de regreso y bien, estábamos platicando ahorita en el corte de pues a qué se va enfrentando un adolescente. Decíamos pues que en el tema de pertenecer y de formar parte y de encajar se da mucho también el tema bullying, que nos decía la doctora que es la primera causa de suicidios a nivel juvenil. A nivel, sí, desafortunadamente la tasa de suicidios ha bajado en edades. Ahora ya incluso encontramos casos de niños que tienen estas ideaciones o consumaciones de suicidio. Y en el adolescente son dos causas primordialmente por las que los adolescentes empiezan a pensar esto. Uno es las separaciones de parejas y la segunda es el bullying. O sea, ¿trueno por mi novia? Así ¿Con mi es. novia y se suicidan? Sí, también hay que recordar que nosotros vamos a tener ansiedades todas nuestras vidas, pero la ansiedad más importante del ser humano es la ansiedad de separación. Entonces, pertenecer a un noviazgo y después dejarlo, ese quiebre va a implicar muchas situaciones emocionales también, que a veces se les resta importancia en los adolescentes y ya tendrás otras novias, otros novios, en donde sí hay que acompañar muchísimo en este proceso a ellos. De acuerdo. Y obviamente el tema del bullying, yo le decía que he leído mucho que existe en las escuelas, en las secundarias, en las prepas, mucho bullying respecto a un compañerito con diabetes. A eso nos toca a todos los papás educar a nuestros hijos pues, de respetar, ¿no? Sí. Me decía lo que sucedió en esa escuela, doctor, con un paciente. Cuéntenoslo usted, doctor. Sí, el chico tenía diabetes y fue al baño a aplicarse su insulina. Y alguien lo vio y lo acusó de estar usando drogas y fue un escándalo, ¿verdad? Que tuvieron que llegar los padres a explicar que el chico tenía diabetes y lo que se estaba poniendo era insulina. Y él quería pasar inadvertido con Sí, el tema de su padecimiento, por eso iba al baño. Entonces uno dice, ay, pues es que la escuela tendría que saber, los papás, ¿cómo no dijeron en la escuela? El chico no quiere que se sepa, normalmente no quiere. Sí, porque si se sabe, se va a sentir etiquetado.
Y entonces dentro de esa etiqueta se va a exponer al que llamas bullying, y dentro de ese bullying pues se va a sentir completamente incomprendido, y otra vez vamos al proceso de aislamiento. Un adolescente no debe de estar aislado, y lo más importante es la comunicación que mencionabas también. Exacto, que creo que a veces se dice fácil, doctora, Claro. pero yo que he tenido adolescentes es muy complicado, de verdad. Entonces a mí me gustaría aquí dos herramientas específicas para nuestro auditorio, que sé que obviamente tienen que ser particulares según el caso, pero así que nos puedan servir a todos, tanto para el chico cuando tiene diabetes como para sus padres y esos canales. Lo más importante es regresar a la comunicación verbal. La comunicación verbal se está sustituyendo por la virtual. Y muy pocas veces lo que alguien está poniendo en el celular es como lo va a querer que entienda el otro. Les voy a poner una frase de Jacques Lacan, un importante psicoanalista francés, que decía: usted siempre sabrá lo que dijo, pero nunca lo que el otro entendió. Y entonces pasa eso en las comunicaciones virtuales. Hay que regresar a la palabra, hay que regresar a hablar con nuestros adolescentes, que ellos puedan hablar con nosotros. Eso es uno, la comunicación verbal. ¿Cómo hay llego que recuperarla. si quiero hablar con mi adolescente? Porque, híjole, es bien difícil. Sí. ¿Cómo llego? Es que se minimizan las situaciones del adolescente. Se piensan que se están exagerando. Se ha etiquetado al adolescente como, hasta les dicen aborrecencia, ¿no? En vez de adolescencia. Hay que quitar eso. En realidad no estamos hablando con el adolescente, estamos hablando con el hijo, con el alumno, con el compañero, con el hermano, con lo que sea. Quitémonos esas etiquetas para empezar a hablar de lo que a él le importa. Es decir, dejemos de desear por ellos y empecemos a escuchar su propio deseo. Él no va a hacer lo que yo quiera, él va a hacer lo que él necesite. Entonces escúchalo desde donde él es y no desde donde tú quieres que él sea, por ejemplo. Ese es uno de los puntos más importantes que tenemos que poner atención. Y número 2, la información. Hay que informar, lo que está diciendo el doctor es importantísimo, de todo lo que influye en los padecimientos, ¿no?, extras que van a atraer en las etapas diferentes, y hay que conocerlo todo. La única posibilidad de poder hacer algo con nosotros mismos es dejar las dudas y empezar con las certezas. Se dice por ahí, la verdad duele, pero la duda enloquece. Es enloquecedor. Entonces, nos deja volar la todo, imaginación. Sí, exacto. Te vas a la fantasía y la fantasía siempre es terrorífica. Entonces hay que regresar a la realidad teniendo todas las herramientas de lo que se tiene, para entonces con lo que se tiene ahora sí saber qué voy a hacer. Aquí nada más rápido porque nos queda poco tiempo. ¿Qué pasa con el alcohol, con las drogas en la adolescencia en un chico con diabetes? Bueno, el alcohol en general puede reducir los niveles de glucosa. Entonces también pone al chico en riesgo de hipoglucemia. En general se les recomienda a todas las personas que una mujer tome una copa de vino o una copa conteniendo alcohol, y los hombres pueden hasta 2. Pero, ¿perdón? ¿Cada hora? No, en general. Toda la noche. Todo el día. Pero a veces los chicos no es fácil, no es raro que excedan esto. Y si tienen alteraciones del estado mental, pueden pasar por alto una dosis de insulina, un chequeo, el consumo de alimento. Y yo me puedo empezar a quedar dormido y los amigos pueden pensar, ya se le pasaron las copas y lo que está teniendo es una hipoglucemia y caer en un coma diabético, ¿verdad? Sí, porque hemos hablado de lo difícil que es el tema de la hiperglucemia, pero hipoglucemias son todavía mucho más graves. Más graves, exactamente. Igual pasa con las drogas. Muchas drogas alteran no nada más el azúcar, sino también aumentan el riesgo cardiovascular. Y la diabetes es una enfermedad que la mayoría de las enfermedades son por deficiencias cardiovasculares. De acuerdo. Oigan, pues qué lástima que se nos acabó el tiempo. Yo sé que es complicado juntarlos a los dos, pero les pediría que pudiéramos hacer un programa con temitas así de las cosas que van atravesando los adolescentes y cómo enfrentarlas. Claro, ¿sí? sí, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias. Oiga, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Recuerda que esperamos sus comunicaciones y nos vamos con Números de la Salud. Héctor Rendón. Hola Marta, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Rendón y estos son los números de la salud. Hoy vamos a hablar sobre un padecimiento muy importante, el Parkinson. Pareciera que esta enfermedad no está presente en México porque tal vez no hay tantos casos registrados entre las familias. Sin embargo, les voy a dar algunos datos y algunos números y qué es lo que está pasando en nuestro país sobre este padecimiento, el Parkinson. Bueno, se habla que aproximadamente, estos son datos del Sistema Nacional de Salud, 350,000 personas en nuestro país padecen Parkinson. Otro dato,
más o menos 50 de cada 100,000 personas padecen o están expuestas a este padecimiento, a esta enfermedad. Y hay otro problema muy grave, y es que cuando se tiene este padecimiento, normalmente lo que sucede es que el 30% de estos pacientes acelera su jubilación, es decir, pues en las empresas o donde trabajan, definitivamente ya no pueden seguir laborando. De hecho, según especialistas, después de 5 años, una persona que padece Parkinson tiende definitivamente a ya no trabajar, a ya no tener actividad laboral, y esto es un tema muy relevante para las familias. Datos a nivel mundial que también llaman mucho la atención: alrededor de 4.7 millones de personas padecen Parkinson en el mundo, y se estima que 3% de la población mayor a 50 años está afectada por este padecimiento, por esta enfermedad. Se habla también, según datos de la Organización Mundial de la Salud, que hacia 2030 se habrá duplicado esta cantidad de 4.7 millones, es decir, habremos alcanzado aproximadamente 8.5 millones de personas que estarían padeciendo Parkinson en el mundo. En México también viene creciendo de manera muy importante este padecimiento, se habla de aproximadamente entre 5 y 8% de manera anual, así que tengamos cuidado y cuide usted a su familia. El Parkinson tiene que ver con movilidad de las manos, del cuerpo, y ahí es cuando uno puede detectarlo. Definitivamente es una enfermedad crónico-degenerativa. Yo soy Héctor Rendón y estos fueron los números de la salud.